Buenos días. Qué raro se hace estar aquí en una pantalla dando una charla. Menos mal que está Javier y su equipo, porque yo me animé a venir porque realmente estar desde mi casa hablándole a la pared, llevo ya muchas de estas y no lo soporto más. Así que nada, a contaros mi libro. En esta charla que llevamos el caso del bullshit, que da para mucho, pero que os voy a contar en realidad es absolutamente opinativa y es un poco lo que siento también por este momento, ¿no? Nunca pensé que iba a empezar una charla con un proverbio chino, pero para que veáis cómo están las cosas. Pero en realidad es que efectivamente estamos en un momento cuanto menos interesante y en el que nos está cambiando un poquito a todos, ¿no? Oía el otro día que el 54% de la gente dice y opina y siente que en realidad el mundo va a cambiar absolutamente de cómo era a cómo es ahora y un 27% de las personas opinan que o sienten que además no hacerlo sería poco ético. Así que mirad cómo estamos. Y entonces yo también lo que siento es que con todo esto mezclado con lo sanitario, con lo económico, siento que es una era en la que viene para dar más, las personas nos va a tocar dar más de mucho más de lo que vamos a recibir. Más curro, más trabajo, más esfuerzo, más ilusión de lo que vamos a recibir a cambio. Y me parece que esto también va a cambiar, tiene que cambiar un poquito el paradigma de cómo trabajamos, cómo entendemos el mundo, cómo entendemos las marcas, cómo hacemos marketing y estar preparados para eso, porque es así, ¿no? Y entonces, yo, ¿por qué tanto con esto, ¿no? Cuando me replanteo y pienso en lo que estamos, y por eso hablo de este bullshit en el que veo que es su ocaso, llegó a mis manos una fábula, un cuento hace muchos años que me parece súper pertinente para ahora, se llama La fábula de los cerdos asados, es de un escritor argentino y tiene muchísimos años y la historia es fascinante. Cuenta que las personas, los hombres, comían cerdos crudos, hasta que un día hubo un incendio, los cerdos se quemaron en un bosque y probaron los cerdos asados y les parecieron que estaban deliciosos. Entonces, para repetir esa gran receta y ese gran hallazgo, montaron un gran sistema para asar cerdos y la vez que querían comer un cerdo asado quemaban un bosque. Entonces, para quemar bosques realmente había que organizarlo, ¿no? Cómo funcionaban, porque de repente los cerdos, algunos te salían más cruditos, otros se te quemaban. Entonces, para montar todo esto, el hombre instaló un sistema de si los cerdos los ponemos en línea, si los cerdos los ponemos así, ingenieros en porcología, las reuniones y jornadas como esta para hablar de cómo se debía comer el cerdo, si, qué tipo de árbol había que comer, especialistas en árboles, qué hacemos con las cenizas, cómo lo hacemos todo. Y se iba creando como un sistema enorme para comer cerdo así. Un tipo, reinventando ese sistema, se planteó, oye, ¿por qué no cogemos un cerdo? Porque si cada vez quemamos un bosque y lo ponemos en una cosita chiquitita y quemamos el cerdo. Y dijeron, no, nosotros no quemamos, no matamos cerdos, ¿no? Y entonces a mí me parece que nuestra industria tiene un poquito de esto, ¿no? De que hemos creado un mundo y me parece que este es el momento más de ese sentido común, el momento también de los inteligentes. Me parece que la inteligencia de cualquier tipo, más humana que artificial, que también, pero es un grandísimo momento para replantearnos un montón de cosas y cambiarlas, ¿no? Y que sea, por fin, claro, también el ocaso de tanto bullshit, ¿no? Yo voy a... siento este ocaso en varias cosas. El primero que quería hablar es del ocaso de los malos productos. Me parece que viene el fin, ¿no? de tener cosas que no nos valen. Un señor muy listo, que se llama Jeff Bezos y que todos conocéis, dice una cosa terrible, pero que es que la publicidad es el precio que pagas por no tener productos extraordinarios. Pero más que nunca me parece que las personas, y cuando hablemos de personas, no es esa cosa que nosotros llamamos consumidores. La gente no va por ahí por la calle con una etiqueta que dice, hey, yo soy un consumidor o soy un cliente. No, tú eres muchas cosas y una faceta de tu vida, incluso los que hacemos marketing, sentimos y cuando compramos cosas que son excelentes o buenas y eso se repite y cada vez la exigencia va a ser más bestia en que los productos sean buenos, que duren más, que sean más éticos, que sean más sostenibles y eso es una parte brutal. ¿Y qué pasa con la gente de marketing? Decimos, no, no estamos en la cadena de valor ahí, pero sí podemos estarlo, ¿no? Este chico que veis se llama Eldar, es un creativo de Macan, de Macan de nuestras oficinas, pero en Tel Aviv.
Y él es un chico que tiene una discapacidad, pero trabaja en la agencia, es un excelente creativo. Y él trabajamos para IKEA y presentó una idea en el council que tenemos creativo, que realmente la conoceréis, y se trataba de mejorar esos productos en la cadena de valor, en el caso de IKEA. Porque decimos, no, nosotros los del marketing o las agencias no podemos transformar productos tan fácilmente. Bueno, pues se puede, ¿no? Realmente IKEA, que es un producto ya tremendamente y bastante cercano a lo perfecto, ¿no? Haciendo esa decoración y creando hogar con productos bonitos y diseño para cuanto más gente mejor, resulta que no es para todos, ¿no? Resulta que las personas con discapacidad, sí, en IKEA te puedes comprar un sofá maravilloso por un precio realmente extraordinario, pero cuando tienes una discapacidad, un sillón no cuesta el doble que los demás. Entonces, IKEA, ¿qué podía hacer ahí? Entonces, bueno, pues transformar el producto y hacerlo mejor, ¿no? Y crearon la campaña de Disables. En realidad son unas piezas que creas en 3D para transformar un producto y que sea mejor para que las personas con una discapacidad puedan utilizar igual una lámpara o un sofá igual que cualquiera, ¿no? Descargas gratuitas en 127 países y no solo eso, eso hace que la compañía creciera un 33% en revenue o el 38% de las ventas de los productos que llevaban los adaptadores. O sea que sí, nosotros desde las agencias podemos transformar y hacer productos que sean cada vez mejores, más excelentes y no que acabemos un poco con ese bullshit de cosas que no funcionan, no sirven poco o no son redondas, porque el consumidor cada vez nos lo va a exigir más, ¿no? Otra de las cosas que creo que es otro bullshit y que puede que llegue a su fin, y ese caso, es ese ego patrocinado. Y me refiero a una cosa de la que yo he vivido y vivo mucho tiempo, que tiene que ver con los festivales de publicidad, ¿no? Es una industria enorme. Solo Cannes Lions incluye un revenue de hace 25 millones de euros. Los números los he hecho así un poco ojímetro con mis cálculos y los cálculos que publica la compañía, pero 25 millones de euros. Las networks se gastan casi 1 millón de euros en inscripciones, cuando en realidad solo premiamos un 4% de esos trabajos, ¿no? Entonces, es una industria del ego en la que, de la que, por favor, no estoy en absoluto en contra, porque me parece que los festivales tenemos que mirarlos para aprender, inspirarnos, pero no creo que no es sostenible una industria que se rige por 500 festivales al año. Creo que no va a poder ser sostenible durante más tiempo y solo sobrevivirán, en mi opinión, aquellos que den mucho más que simplemente alimentar nuestro ego, ¿no? Nuestro ego creo que tenemos que alimentarlo de otra manera. De hecho, nosotros hicimos una cosa en la agencia hace unos años para darnos cuenta de que el ego, que lo tenemos mucho, sobre todo los creativos, cómo poder tratarlo. En realidad, hacíamos una cosa, que es que poníamos en las fichas técnicas a una persona inventada, nos inventamos un tipo, en este caso nos llamamos Isidro Casanova, y lo metíamos en todas las fichas técnicas de todos los trabajos que hacíamos. Se convirtió en el tipo más premiado y le llamaban de todos los festivales para ser jurado, una persona que no existía, para darnos cuenta de que realmente esto vale bastante tontorrón, ¿no? Pero sobre todo me encantó escuchar a una mujer a la que admiro muchísimo, que es Isabel Coixet, que acaba de ganar el Premio Nacional de Cinematografía este fin de semana, y hizo un discurso que ha sido publicado en todos los medios. Si no lo habéis visto, os animo a verlo, que le llama Abraza la niebla, y que me parece que lo del ego, ella hablaba también del festival. Voy a poner un trocito de su vídeo porque me encanta lo que dice y me parece que también nos lo podemos, sobre todo para las nuevas generaciones, y qué significa, ¿no? ¿Podemos subir el volumen? Festivales de cine, es otra trampa. A pocos metros de aquí hay una cafetería en la que hace 30 años, exactamente una mañana como hoy, me senté con los periódicos que destrozaban mi primera película. Cada crítica era más sangrienta que la siguiente y estuve bastantes horas en esa cafetería en shock. Pasaron 7 años hasta que pude hacer la segunda. Y aún hoy, al venir aquí y pasar por delante de ella, no he podido evitar un escalofrío, ¿no? Me hubiera gustado decirle a esa chica que se deshidrató llorando en la terraza que los festivales de cine son sitios estupendos para descubrir películas, para abrir caminos,
pero también son las plazas de toros donde torean los egos de los directores, de los productores, de los actores y de los directores de festivales, porque cuanto más elitistas, más arbitrarios. Así que si tienes un ego pequeño y frágil como yo, tarde o temprano sufrirás, pero no es el fin del mundo, créeme, escuece, pero nada que sumergirte en un nuevo proyecto no pueda curar. No te va a querer todo el mundo, grábatelo en la cabeza y tatúatelo si hace falta. Respeta a todos los miembros del equipo, desde el mérito. Y además, Hitchcock nunca ha ganado un Oscar. Y no significa que su genialidad no esté ahí y la sintamos. Creo que hay muchas maneras de ser brillantes haciendo lo que hacemos. Para mí lo más valioso es perseguir la consistencia y eso es lo que tenemos que hacer y es un mensaje también para los creativos jóvenes que se incorporan, ¿no? Tratar de ir irguiéndote para conseguir que todo lo que hagas sea absolutamente brillante, consecuente y que sea genial, independientemente de lo que nos pasa cuando escribimos en 5.000 festivales. Elijamos bien a dónde vamos, a qué nos aporta y esa consistencia, yo afortunadamente la he vivido de repente con marcas, desde luego con marcas que amo y con las que he tenido el sueño de trabajar, como con Coca-Cola o Ikea o Movistar, Campofrío, y esta última, que es lo menos sexy del mundo, mi cliente siempre dice, pues somos charcuteros y vendiendo jamón cocido o fuet se pueden hacer cosas importantes, creo que hacemos, y cómo no hacerlas durante 12 años cada Navidad, volver a remover las conciencias de alguna manera de un país y ayudarles a vender, ¿no? Traía aquí el vídeo de una de esas piezas, pero me parece que mejor seguir charlando, ¿vale? Hoy en día es el caso de la tienda LOL, ¿no? que como también no solo ayudó a nivel de tocar un topic que nos toca mucho aquí en nuestro país, sino también a vender de una manera consistente con la historia de la marca. Otra de las cosas que me gustaría hablar, y sé que esta es como, es para mí hay un ocaso, esa cosa de instalarse en la optimización. Me parece que es nuestra muerte como industria y como sector. Hay un artículo que me encantó leer que decía, si el marketing fuera una marca, despedirías al CMO. Y es verdad que en este momento el marketing está un poquito en duda, incluso dentro de las compañías, ¿no? Y me parece que todos un poco somos responsables. Este artículo venía a decir que los estudiantes, por ejemplo, en UK, están cayendo muchísimo en las escuelas de negocio que tienen que ver con todo lo que tiene que ver con el marketing. Y es una pena porque me parece que también tiene que ver con cosas que yo creo que estamos haciendo cuando no ponemos esa inteligencia que decía al principio a trabajar, ¿no? y la anegamos a modelos que hacen el trabajo por nosotros, ¿no? Toda esta creencia de que todo lo que se programa y todo lo que tiene que ser con performance nos va a arreglar la vida, yo discrepo absolutamente. Me parece que hay que crear las marcas con valor pensando en el largo plazo, y las cosas, lógicamente, los resultados tardan en llegar. Pero me parece que esa paciencia, que es símbolo de inteligencia y es símbolo de no tener la capacidad de crear marcas sólidas, que el consumidor es tremendamente inteligente y lo acaba devolviendo. Y es así este estudio que demostraba que cualquier activación, más allá de los pequeños picos de cosas tácticas, hace crecer las marcas de una manera muchísimo más grande de todo lo que no lo sea, ¿no? Ya no lo digo yo, que soy una creativa, me paso el día peleándome con mis clientes y decir, pero ¿por qué te gastas tanto aquí y por qué no hacemos más valor de marca? También lo hizo Forrester, ¿no? Y presentó este estudio en Cannes. Era el coste de perder creatividad y decía cosas tremendas porque están cayendo en una cosa como el riesgo del digital sameness, que llaman, y es que todo es igual. De todo lo que tiene que ver con performance. No hay personalidades de las marcas. Si entráis, por ejemplo, para ver un navegador o cómo es la página de reserva de los vuelos de cualquier compañía aérea, son iguales. Son iguales las páginas de productos de ventas de belleza. Tiene este ecosistema digital, no tiene personalidad. La personalidad la estamos creando a través de construir un relato de marcas y hablando de la marca, no solo de esa experiencia. No nos olvidemos de ese lado, ¿no? Por otro lado, se prevé, de hecho, Forrester prevé un crecimiento y un trasvase de todo lo tecnológico a lo creativo, porque va a ser la era de lo creativo, va a ser la era de tocar el alma de la gente. Mover almas también mueve los bolsillos y es lo que nos importa. Pues calculan de 20 millones de dólares casi. Y, por cierto, y que también que todos los CMOs que apuesten por esa creatividad se ve luego en las stocks, ¿no? Se ve luego en cómo crece.
Pero es verdad que no es fácil y lo entiendo, ¿no? Me encantaba leer un artículo que leía de Jim Carrey, que es un tipo que ha sufrido bastante, ¿eh? Todos sufrimos, nos somos un poco Jim Carrey, y él contaba que la fama, en realidad, y en su profesión, es como ir a la luna, ¿no? Todo el mundo quiere ir sin conocer los riesgos. Y es que es verdad que hay riesgos. Y hay que correrlos, apretar los puñitos, decir, venga, me voy para allá, pero voy a vomitar por el camino, voy a pasar miedo, me voy a sentir muy solo, pero realmente esto trae beneficio importante cuando contamos relatos. Me asombra ver cómo todos nos admiramos de ver a marcas como, por ejemplo, Nike, pero no entendemos que Nike también corre riesgos cuando hace esas campañas maravillosas. Lo que hizo con la campaña de Dream Crazy, de Kaepernick, que todos se nos llena la boca a mencionar. Poca gente sabe que cuando lanzaron esa campaña, el primer día de lanzarla, la campaña con Kaepernick, el stock, todas sus acciones cayeron una barbaridad, ¿no? Lo cómodo, lo natural hubiera sido decir, bueno, esta campaña está generando una polémica muy grande, voy a guardarla y quizá la tengo que retirar. Bueno, aguantaron hasta lo que veis ahí en ese gráfico, ¿no? Creció de tal manera en 6 billones de dólares y un 33% de crecimiento en ventas online. O sea, el riesgo trae recompensa, ¿no? Y es así lo que sucede, y esto es también en el valor del stock, de las acciones de las compañías, ¿no? Y por último, hablar de una cosa que me parece que es el ocaso también del propósito como slide de PowerPoint, ¿no? Y esas cosas que el propósito también es una palabra que en nuestra industria la usamos todo el rato, ¿no? Se nos llena la boca. Yo también la tengo, mirad, aquí la tengo, la pongo en muchas presentaciones. Purpose is the new punk, ¿no? Es como todo tiene que tener un propósito, las marcas hacemos cosas con propósito. Y sí, y es verdad. También una cosa que ha pasado hace 2 días, ¿no? Supongo que conoces a Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Una mujer súper inspiradora, jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, magistrada, y que una mujer que activista de los derechos humanos, y dice uno de sus discursos más célebres, dice una cosa muy bonita, ¿no? Que lo importante es hacer la vida mucho mejor para la gente que es menos afortunada que tú, y eso significa meaningful, eso es lo que es relevante, ¿no? Y uno vive no solo para uno mismo, sino para la comunidad. Y yo creo que es verdad este discurso que nos lo podemos aplicar como individuos, también se lo podemos aplicar a las marcas. Y en ese sentido, las marcas, por eso yo efectivamente creo en el propósito, pero me parece que se nos ha ido un poco la cabeza de entender qué son las cosas y por eso nos pasa que nos pasa, ¿no? Por eso nos pasa que el marketing ya no es relevante, por eso nos pasa que perdemos fuerza con las interlocuciones, que los CEOs no están en la ecuación hablando con las agencias o con sus departamentos de marketing y mirando para otro lado. Y ahí quiero llegar, ¿no? Hay marcas que nacen con un propósito, ¿no? Este es un esquema que hace Tom Roach, es un planner increíble de una de las agencias que más admiro, que es Adam & Eve, de UK, la gente que hizo campañas tan relevantes, bueno, pues como todo lo de Libres, Viva la Vulva, etc. Y eso, efectivamente, ¿no? Hay marcas que nacen con un propósito, marcas pues, como Patagonia, ¿no? O Tommy's. Son marcas que su concepción en sí misma tienen ese propósito y sus beneficios de su compañía, todo rige porque tienen ese propósito desde el nacimiento. Luego están los que él llama los corporate converts, los que se convierten, ¿no? Esas marcas que por alguna tragedia o por alguna cosa que les sucede sienten que tienen que torcer y virar y cambiar hacia un propósito porque las cosas no les están yendo como quieren, entonces se convierten. Y luego, la realidad de donde estamos todos los que nos dedicamos a esto, que son los pseudo-purposeful, ¿no? O sea, hay un propósito que tiene que ver muchas veces con campañas de marketing, ¿no? Que decidimos, bueno, pues que toca hablar de temas como la lucha de género o las razas, la discapacidad, tiene que ver con minorías que no están siendo atendidas o problemas o cosas que suceden en nuestro entorno que tienen una relevancia cultural. Pero en muchas de esas marcas que hacen eso, efectivamente, el propósito no está instalado en el core de su compañía. Y más allá de hacer una crítica a esto, yo creo que está bien, pero entender cómo utilizar el propósito y reclamar una cosa que también nos pertenece, ¿no? Y yo empiezo a analizar por qué pasa esto, y esto es una cosa que la cuento siempre. Cuando tú ves el análisis de confianza en nuestras profesiones, los publicitarios aparecemos a la cola del tren mezclados con una gente de un pelaje bastante que no nos gusta estar ahí. O sea, estamos en confianza pegados con políticos, banqueros, el clero, los jueces, presentadores, o sea, gente
con las que no nos gusta mezclarlos. Bueno, pues estamos ahí. Esto es lo que dice la gente de en qué profesiones confía y en qué profesiones no confía. Entonces, me da la sensación, o sea, el pensamiento es de, joder, como se nos atribuye esta cosa de estar entre cosas que tienen que ver quizá cuando yo me siento una bombera de la profesión, que estoy apagando fuegos, ayudando a la sociedad, ayudando a las marcas, sí, salvando otro tipo de vidas y curando otro tipo de enfermedades, nos mezclan ahí porque hay una creencia de que el publicitario es un mentiroso, ¿no? Es una cosa que está establecida y nos pasa cuando a veces lo cuentas en determinados, ¿verdad? Circuitos nos pasa, tú que dedicas publicidad, tú quieres vender cosas, sí, y ¿no? Hay una atribución ahí que la ha hecho hasta la cultura, ¿no? Mad Men, el padre de Mad Men le dice a Don Draper, you grow bullshit, o sea, tú eres el rey del bullshit, ¿no? Ese palabra que estoy usando hoy. Y parece que eso está instalado y nos da como la sensación de que los publicitarios tenemos que crear cosas para quitarnos ese lastre, cuando en realidad tenemos que sentir mucho más orgullo de lo que hacemos, ¿no? Hasta las agencias, la mía, presume de una cosa diciendo la verdad bien dicha, de verdad, nosotros decimos verdades, ¿no? Tengo la sensación de que vamos pidiendo disculpas antes de lo que hacer por lo que hacemos y quizá por eso esa ansiedad por demostrar que nosotros hacemos el bien, cuando en realidad creo que deberíamos recuperar ese orgullo porque nosotros aportamos valor económico en los negocios y eso significa que hacemos valor en la sociedad. Y eso es algo que se nos olvida reivindicar como industria. Y nos escabullimos en hacer cosas que son absolutamente honorables, como a tratar temas y topics de gente, como decía Ruth, que eso te hace relevante, ayudar a nuestras comunidades, a otras personas que lo necesitan, pero me parece que habría que reivindicar el honorable propósito de la creatividad para hacer crecer la economía. Y me parece que eso tenemos que enorgullecernos de esto y reivindicarlo para no extinguirnos, para no que se nos sienta como eso, ¿no? Y menos bullshit, por eso digo, y como más ir al tajo, ¿no? En este sentido. Y hay cosas que lo demuestran, como por ejemplo, para mí la mejor campaña que se ha hecho en la época de COVID, que es Aldi en Alemania, rescatando a los trabajadores de McDonald's, porque McDonald's tenía que cerrar, porque cerraban los restaurantes, pero Aldi, un supermercado, tenía que seguir abriendo para satisfacer a la gente que cada vez come más en casa porque está confinada. Bueno, pues una llamada de yo me hago cargo de tus trabajadores. Y esto es una idea de marketing, esto es una idea también de negocio, pero que nace de ahí. Acá es la agencia que lo ha hecho y me parece que estas cosas son de propósito para ayudar a la sociedad con un valor importante o como una gran campaña que os voy a enseñar un cachitín de PlayStation, perdón, de Xbox, también de Macan, que es para ayudar a que los fans de los videojuegos crezcan con su propio negocio. Vemos un pelín en el que cambian el modelo de negocio de la venta de Xbox. The more people that buy my design, the more money I make. I got more than half of what I paid for it. I actually earned over $1,000. With this new feature, I can name and claim my design. Now that design belongs to me. Anyone can buy it. I figured a lot of people would be into Despicable Me and the Minions. I'm German, but Brazil has a much bigger fan base. Trump's smart, a good businessman, straight talker, tells you the truth, tells you how it is. He looks like a Cheeto. The controller I designed was a breast cancer awareness controller. I wanted to join the fight for marriage equality in Australia. I want to try to make money off this thing. Make something that was empowering. Unicorns. Black Lives Matter. Bacon. The Pope. Atheists. Bitcoin. Hashtag Me Too. Did Twitter a lot. I did social media on YouTube.
tiene que ver con dejar tú de ganar tanto para que se lo gane tus comunidades, tus fans y la gente que está haciendo un trabajo para ti. Me parece que eso también es interesante y cómo hacer un marketing de una manera distinta y desde luego admirable. ¿Por qué? Hilando con lo del principio, con la gente, todo lo que pide, hay una palabra que a mí me parece que es interesante, que es lo que va a suceder, que no es que las marcas las boicotean, es que te hacen esto de boicot, te comprarán más o menos según hagas las cosas a partir de ahora. Parece que esa inteligencia va por parte de todos, ¿no? Y si en un momento en el que siempre se ha dicho que el cliente es el rey, client is king, en ese momento el contexto es King Kong. Esto sí que no bullshit. Muchas gracias. No sé cuánto duró. Muy, muy interesante, encima muy de acuerdo contigo. Tú sabes que yo también soy crítico en mis editoriales y por eso me he visto muy identificado cuando se habla de las marcas valientes. El otro día lo ponía yo, marcas, necesitáis más huevos, tenéis que ser más valientes, marcas con propósito, marcas que luchan por las cosas también, ¿no? Hemos hablado tanto de Nike y tantos ejemplos. Esta semana tenemos uno nuevo, ¿no? El de Patagonia, ¿no? Que dice Vote Assholes Out, votad a los hijos de, bueno, no quiero decir aquí palabrotas, a los cabrones, como podemos llamar, fuera, ¿no? Es decir, fíjate, marcas que en la etiqueta, fíjate, esto ya lo llevan a la etiqueta, ya no está ni en la publicidad. No sé lo que piensas tú de estas cosas, porque siempre las vemos en Estados Unidos y nunca, o apenas nunca aquí en nuestro país, ¿no? Ahora, bueno, no tenemos elecciones, ¿no? Pero fíjate los ejemplos de marcas que hacen cosas que dices, madre mira, esto no sé lo que piensas tú. Se habla de marcas ideológicas, ¿no? Hay mucha gente que está súper en contra. A mí me parece que es que cada vez más en este nuevo mundo, donde creo que se va a imperar también una nueva ética, el consumidor los va a reclamar, ¿no? Yo siempre también decía, si los consumidores supieran si su marca a qué vota, a qué partido político vota, tomarían una serie de decisiones u otras, ¿no? O qué sienten de determinadas cosas. Es verdad que es complicado, porque las marcas también se las deben sentir neutrales, o hay marcas que sienten que son para todo el mundo, independientemente de lo que se cruce por tu cabeza, pero sí me parece que hay una ética y unos valores que van a imperar en la sociedad a partir de ahora y que la gente va a decidir si te compra o no te compra cuando se vaya ese bullshit encima. Por eso yo hablaba también incluso de generar mejores productos. Patagonia efectivamente lo que hace es productos con una conciencia, por ejemplo, de la sostenibilidad. Entonces, para ellos cualquier enemigo de la sostenibilidad no les conviene, ¿no? Entonces, tiene como mucho sentido y como mucha coherencia en el discurso de cabo a rabo, y son esas marcas que nacen con un propósito, ¿no? Tengo aquí alguna pregunta, a ver si ya por fin también vemos preguntas del público, que no sean siempre mías, así que animaros, tenéis ahí el YouTube Live y tenéis nuestro hashtag. Dice, The Creative Room pregunta, hay marcas con propósito, pero ¿cuántos creativos hay con propósito? ¿No sería bueno dejar el toque mercenario y convertirlo en activismo creativo al servicio de las marcas? Pero no entiendo muy bien la pregunta, pero yo creo que el activismo creativo existe. Yo creo que es una respuesta a nosotros, a diferencia del arte, la publicidad tiene un sentido comercial y trabajamos con un briefing. Y yo creo que se hacen cosas de acuerdo al cliente y a lo que piden, ¿no? Yo no dudo de que muchísimos creativos y muchísimas agencias hagan campañas que tengan que ver con estos nuevos valores de la ética, pero esto es una guerra que se hace juntos, ¿no? Esto no es... Y el activismo, yo creo que también los creativos y muchísimos creativos de nuestro país y fuera de nuestro país, su activismo lo hacen fuera de la agencia, ¿no? Muchísimas veces en proyectos personales. No se atreven dentro y demás. O las marcas no les dejan, ¿no? No, pero no es que no nos dejen. Yo creo que hay que todo y hay que tratar de entender que no es una cuestión, no siempre que hay que estar peleando por una causa. Las ballenas no siempre son nuestra causa, ¿no? Hay cosas que son, yo tengo que vender una salchicha y tengo que vender una salchicha sin crearme otro bullshit. Sí. Perdona que utilice la expresión, ¿no? Carlos Jimeno también se ha animado. ¿Cómo reivindicar la creatividad desde las agencias si cada vez se invierte menos en talento creativo? Pues ese es un grandísimo problema. O sea, yo creo que el problema que nos enfrentamos es si no se cuida el talento. Pero en cualquier industria, ¿no? En la nuestra, desde luego. O sea, me parece que el talento vale dinero y si quieres que el mejor talento trabaje para tu marca, que yo desde luego lo querría, si yo mañana lanzo una marca de agua, yo quiero lo mejor para ella, entonces hay cosas en las que no hay que dudar, ¿no? Que eso te aporte, ¿no? Y se ve, desde luego las marcas que envidiamos, que la gente envidia, tienen que sentir quién está detrás ayudando a eso que crezca y cuánto vale.
Encima se nota. Aquí tenemos una gran creativa y se nota cuando hay creatividad de la buena. También Nerea Pastor te pregunta, tal y como está la situación COVID, ¿no? ¿Qué recomendarías a los creativos que están saliendo ahora mismo del huevo? Puf, ese es un gran tema y Temas COVID. Nerea, pues mucha paciencia. Nosotros yo creo que, por ejemplo, estamos en la agencia, hemos optado por absolutamente seguir manteniendo nuestra política de formación con las personas que salen. Hay que admitirlas dentro de las agencias, aunque la agencia ahora sea virtual, dentro de una pantalla y con mucho mentorship, ¿no? Adjudicados a otros equipos más seniors que les enseñen y que les cuiden, y eso hay que no olvidarlo nunca. El nuevo talento es el grandísimo alimento y además se lo debemos, ¿no? Tirando de ruta. O sea, nosotros debemos a la gente que viene detrás, les tenemos que ayudar porque alguien nos ayuda a nosotros, y es una cosa que debería ser obligatoria además. Comentábamos antes en el break el tema de los pitches, ahora lo complicado que es pitches cuando no ves a veces la cara del anunciante o de los compañeros, es decir, que no es nada fácil ahora mismo llegar a la gente y que te estás viviendo una auténtica angustia, ¿no? Si se puede decir así, o como lo estás viviendo. Es verdad que todos nos estamos adaptando, ¿no? Y los Zoom, Teams, los Zoom, todos se han convertido en nuestra herramienta de trabajo. Y desde luego, efectivamente, cada vez es más complicado. Yo decía al principio, ¿no? Viene una era de dar más de lo que vas a recibir, ¿no? Tú te pones enfrente de una pantalla a contar entusiasmada o entusiasmado tu proyecto delante de iconos que pone JC, MK, no sé qué, ¿no? La gente no pone la pantalla, no siente si están atendiendo, si no te están mirando, si se ponen cara rara. Eso ya lo hemos perdido, espero que vuelva pronto, pero hay que acostumbrarse a, o que se obliga a todo el mundo a entender las pantallas y que te miren a los ojos, eso no lo debemos perder, o sino también esa resiliencia que yo creo que esta profesión la tiene más que demostrada, de aguantar los envites para seguir dando lo mejor, ¿no? Independientemente del momento. Importantísimo. También tengo aquí otra pregunta de Lynn, de un tal Lynn. ¿Cómo se logra el mix entre performance y creatividad? ¿No? Tú has hablado de las dos cosas, sí, ¿no? Has hablado antes de para mí la performance te va a dar lo que te da. Y para mí la performance, cuando se habla de hacer creatividad en performance, bueno, en fin, yo no he visto a nadie en la vida compartir un banner, no un banner, compartir el mensaje que te llega a través de un email, más allá si te llega una oferta. Ni llorar con eso, ¿no? En realidad yo creo que las marcas se tienen que construir a dos niveles y ver dónde vas a poner tú, cuántos huevos vas a poner en esa cesta. Para mí, si pones todos los huevos en la cesta del performance, tu marca no se va a percibir como una marca creativa, ni admirada, ni con un punto de vista, ni que te va a durar en el largo plazo. Es mi opinión. O sea, yo creo que el equilibrio va entiendo que eso no se va a dinamitar tarde o temprano, pero va de construir marcas con creatividad, con construcción de un relato, construcción de cosas que te emocionen, que te lleguen al corazón, que te hagan reír, que te hagan pensar, y eso no sucede con lo que tiene que ver con performance. Y hay que elegir qué marca quieres ser, y para mí la apuesta, si quieres sobrevivir en el largo plazo, y de nuevo, insisto, miremos a las marcas que amamos y cómo lo hacen. Y en realidad todo el mundo conoce el relato de Nike y pocas las del relato de las marcas que solo viven en performance, ¿no? Y echas mucho de menos los grandes festivales. Has sido crítica antes en tu discurso con los festivales, los premios, ¿no? Con que haya 787 festivales a los que inscribir en nuestra industria al año. Yo creo que es la industria que tiene más festivales y tenemos que aprender que nuestro éxito no es estar ahí en todo. Yo admiro los festivales. He crecido con festivales, mi carrera he construido por la reputación y la reputación de la agencia por estar en festivales y ser premiado. Los festivales inspiran, te dan, pero no son todo. O sea, lo que quiero decir es que para mí en esta era uno de los aprendizajes es que el ego lo tenemos que cuidar, no solo cuando este año que están desapareciendo todos, donde muchísima gente no va a invertir en festivales, ni va a estar ahí, y que va a ser muchísimo más relativo, la sensación es que nos pone un poco en otro punto. Por eso compartía el discurso también de Isabel, sobre todo con los nuevos talentos, ¿no? Que porque te vaya mal ahí no significa que no eres bueno. Insisto con eso, ¿no? Y ya para ir acabar, Amir Kassai, Dave Trott, toda esta gente son gente muy crítica con la publicidad. Dicen el 97% es utilizan tu palabra, es bullshit. Es decir, hacemos una publicidad muy, muy negativa o mala últimamente. Sí. ¿Tú qué piensas ahora mismo del momento publicitario que estamos viviendo? El momento publicitario 2020. Es que ¿cómo es? ¿Fatal? ¿Mal? Es decir, que estamos desperdiciando el dinero. ¿Qué está pasando? Yo hago un ejercicio que es, yo abro un dispositivo, me da igual la pantalla, ya sea una tele o el iPad o mi móvil, y ver qué pasa, y ves esa publicidad.
Y yo me dedico a eso, incluso los que las fabricamos. ¿Cuántas aspas cierras? ¿Cuántas cosas quitas de encima? ¿Cuántos anuncios no quieres ver? ¿Por qué no? Porque no son, efectivamente son invasivos, ¿no? No son entretenimiento, no son cosas que quiero ver. Para mí la publicidad necesita absolutamente una revolución también que tiene que ver con la creatividad, con las grandes ideas, pasar a otro lado y lo otro, pues sí, va a estar ahí, pero efectivamente sí, hasta los propios creadores, tanto en agencias como en los anunciantes, saben que su propio anuncio a lo mejor no lo compartirían. Entonces... Sector, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Hay que mejorar, ¿no? Está clarísimo, lo dice Mónica bien claro y yo también. Inteligente y excepcional. No hay que ser normal. La normalidad no nos interesa. Nos interesa la excepcionalidad. Y ser más valientes. A ver si este año cambian cosas. No solo a peor en cuanto al COVID, sino que reflexionemos y nos atrevamos y podamos hacerlo. Oye, muchísimas gracias, de verdad. Muy interesante. Podríamos estar hablando aquí un buen rato más porque tú eres de los míos, de las mías. Women Advertising Power. Así que muchísimas gracias, Mónica, y que sigamos viéndote, por favor. Ojalá pronto también en otros eventos nuestros. Sí, claro. Y con ese ánimo crítico y ese espíritu que tienes tú. Gracias. Muchas gracias. Mucha suerte a todos.